El año pasado, en este mismo lugar, planteamos todos, a través de un punto de acuerdo hacia la Secretaría de Hacienda, que se abstuviera de dar el gasolinazo del 3%. Recuerdo con meridiana claridad cuando presenté ese punto de acuerdo algunas sonrisas socarronas de algunos compañeros que decían que, pues, cómo era posible que un senador pudiera pedir tal imposible. Y vimos con satisfacción que la Secretaría de Hacienda entendió de manera parcial, asumió de manera parcial nuestro punto de acuerdo al dar un gasolinazo de 1.9% en lugar de uno de 3%, como estaba planeado, de acuerdo con la inflación. Esto provocó, este exhorto que le hicimos a la Secretaría de Hacienda, produjo un ahorro de 14 centavos. 14 centavos por litro, por ciudadano, señor Arbizu, por país. Anteriormente habíamos estado nosotros insistiendo en la desaparición del gasolinazo y habíamos estado insistiendo en que la zona fronteriza merecía un trato diferente al resto del país, hablando de precios finales de la gasolina. La resulta es de que en este país por fin tenemos una política de precios medianamente clara, digo medianamente porque le falta mucho todavía, en donde el consumidor ya sabe lo que le va a costar un litro de gasolina en enero, en febrero, en junio, a lo largo de todo el año. No más gasolinazos. Ese es un logro, obviamente, de los senadores que empujamos en esta dirección. El otro es que no sé si sepan, pero en Ciudad Juárez la gasolina se está pagando a menos de 7 pesos el litro. En San Luis Río Colorado se está pagando arriba de 7, en Mexicali menos de 9, en Tijuana poquito más de 10. Esto se debe a la política de homologación y repito una vez más la palabra política. Política. En esta ocasión, junto con la MOTAC, de la que formo parte honoraria, quiero anunciar que presentaré en unos minutos más un proyecto de decreto para adicionar el segundo párrafo de la fracción 10ª del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Cuál es el objetivo? Es el diésel. No es posible que nuestros transportistas, que nuestros productores estén pagando un diésel a 14 pesos con 20 centavos, lo mismo en Mérida, lo mismo en Villahermosa, en Chetumal, Ciudad de México, Ensenada, San Quintín. Esto es un abuso, es un atropello. Un precio de 14.20 es más que el doble de lo que paga por litro un transportista en Houston, Texas, en Boston, en Nueva York. Ya ni siquiera hablemos de los niveles económicos, hablemos simplemente de los precios. Y obviamente el precio del diésel se repercute en los bolsillos de las familias porque es el precio que finalmente se le otorga en los productos primarios al consumidor y en algunos puntos de la cadena productiva. Entonces, ante la baja de los hidrocarburos, ni siquiera la Secretaría de Hacienda nos puede solicitar estudios de factibilidad de nada. No tiene cara la Secretaría de Hacienda para pedir que le demos una cruzada financiera o una proyección de las que ellos hablan, que no les entiende nadie más que ellos. Simple y sencillamente es irnos al precio de mercado. Recientemente se anunció también un ahorro de 2% en la tarifa doméstica de la electricidad. No se dio el luzazo, porque también como gasolinazo hay luzazo de 4%, y esto se dio en el sentido de que como el combustóleo, que es el principal energético con el cual malamente la Comisión Federal produce energía eléctrica, bajó, bueno, pues la Secretaría de Hacienda, que es finalmente la que fija los precios de los energéticos, quiso transportar parte de este alivio al consumidor. Entonces ahora los compañeros transportistas, los camioneros,
le queremos pedir a la Secretaría de Hacienda que nos transporte un poco del alivio que tiene en cuanto a la importación del diésel. ¿Por qué si lo está pagando en un mercado donde el precio final al consumidor, no al mayorista, al consumidor, es de menos de 7 pesos, ¿por qué aquí lo está vendiendo, o más bien revendiendo, a 14,20? Ya sabemos la historia de que hubo un tráfico ilegal en el 2009, la conocemos, no es culpa de los camioneros, no es culpa de los ciudadanos. Cuando el diésel encareció en los Estados Unidos en el 2009, hubo un diferencial de 3 pesos por litro y las bandas del pillaje vaciaban los contenedores del diésel de las estaciones fronterizas del norte y las cruzaban en contrabando hormiga, a San Isidro, a El Paso, Texas, a El Centro, California, y las revendían. Por eso la Secretaría de Hacienda aplicó lo que conocemos como la ley de Herodes, o sea, todos parejos. El precio en todo el país, un solo precio. Pero el principal eje por el cual Hacienda modificó la política de precios del diésel no existe. Esto es, no está encarecido el diésel en los Estados Unidos. Está a menos de la mitad del precio de lo que se vende en México. Entonces, de manera atenta, de manera comedida, este senador de la República que ha pugnado por una política de precios en los hidrocarburos justa, este senador de la República de Baja California que ha pugnado por la desaparición de los gasolinazos y lo ha logrado, que ha pugnado por una política de homologación del precio de la gasolina en la frontera, este mismo que hace mes y medio solicitó a la Secretaría de Hacienda que se abstuviera de dar el gasolinazo del 3% y quedó en 1.9, nada más nos escucharon con un oído, pero bueno, nos escucharon. Estos mismos le pedimos que baje el precio del diésel. Es una demanda comedida, una demanda respetuosa que le estamos haciendo, porque no podemos ya, ni los transportistas, ni los consumidores finales, estar subsidiando boquetes financieros que están totalmente ajenos a nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias y quedo atento a sus interrogantes. Senador Velázquez, si es tan amable, ¿nos puede ubicar en cuáles son los riesgos a la protección civil por el mercado negro de gasolinas y cómo se puede prevenir esto? Nosotros en el tema del diésel estamos planteando un solo precio. Si nosotros planteáramos una homologación, ustedes nunca escucharon de mis labios decir que se homologue el precio del diésel en la frontera, porque aunque esto convendría a la franja que represento y particularmente a mi entidad, esto generaría el riesgo de un tráfico ilegal. ¿Por qué? Porque al estar más barato en Tijuana o en El Paso, en Ciudad Juárez, pues obviamente el diésel se presta mucho más a ser traficado de manera ilegal, porque pues obviamente los interesados les sobra espacio donde traficarlo, obviamente las bandas del pillaje. Los riesgos, estamos ahora enfrentando un riesgo latente en la frontera porque el diferencial de precios en la gasolina sí está produciendo un atractivo a estas bandas. Están comprando gasolina barata Ciudad Juárez y la transportan 60 kilómetros fuera de la franja de protección y ya traen un diferencial de 5 o 6 pesos por litro. Los riesgos, pues obviamente todos los grupos del pillaje, todo aquel que transporte hidrocarburo sin el manejo profesional debido nos pone en riesgo a todos. Estamos viendo, por ejemplo, punto y aparte, otra modalidad de tráfico, este sí es un robo directo, el de los ductos, que finalmente no pasa un trimestre sin que tengamos 1 o 2 o 3 accidentes. Y nos ha pasado que cuando se produce la ordeña, perdón por el término, así es, lo uso entrecomillado, de los tanques de almacenamiento de las estaciones
precisamente para sacar ventaja de un diferencial de precios, pues hay accidentes terribles. En Tijuana, mi ciudad, resentimos hace unos años donde tuvimos una explosión que afectó 1 kilómetro a la redonda. Entonces, yo creo que es un gravísimo tema donde la Secretaría de Gobernación, donde la Policía Federal Preventiva, pero sobre todo Pemex, tiene que poner orden. No nos puede decir Petróleos Mexicanos que no tiene un promedio de consumo de lo que cada estación está solicitando, ya sea cada 3 días o cada semana de material. Si hay un excedido descabellado, si hay una demanda que no vaya con el promedio de una estación de gasolina, por decir algo, de Ciudad Juárez, y están triplicando el pedido, pues algo está ocurriendo. Ya no se hable de los ductos, donde cualquier pérdida de presión, ellos saben en dónde está esa pérdida de presión y dónde está esa fuga. Entonces, esa es una responsabilidad técnica que compete directamente a Petróleos Mexicanos. Y obviamente, en una segunda instancia, a las autoridades federales, que son las encargadas, obviamente, de vigilar las carreteras de México. Muchas gracias.